Porque nuestra oración, Señor, es porque tú nos abres la boca, nos llenas, Señor, con tu espíritu, porque, Señor, satisface siempre nuestra hambre, nuestra, nuestra sed, Señor, porque tú eres el que con tu justicia, con tu voluntad, con tu pacto, con tu gracia y con tu misericordia nos haces caminar. Y bendito seas por darnos siempre, Señor, de tu Shabbat, pero también darnos, Señor, de tu consolación, y porque ese consolador nos guía hacia toda verdad, y ese, Señor, siempre intercede con gemidos, Padre, de nuestro corazón, e intercede, Señor, con poder, con autoridad, y nos va guiando en todas las situaciones. Señor, la bendición de que nuestra voz es por los que no tienen voz, y nuestra voz, Señor, la que no tiene voz, es justamente por aquel que tiene, Señor, la llenura, y esas siempre sean tus aguas, que sigan llenando, Señor, la vida de Katia, la vida de Lina, de Mía, de Rocío, de Carmita, de la casa del Dabar, y que esas, Padre de los cielos, nos sigan mostrando todos nuestros vacíos, nuestros cansancios, porque, Padre, qué fuerzas podrían recuperarse, Señor, si tú no nos devuelves siempre de tu espíritu y nos reconfortas, Padre. Y aún mejor que la juventud es cobijarnos en ti. Mejor, Señor, que la fuerza, Padre, de un ejército es tu Santo Espíritu, porque ese nos anima y porque ese, Señor, da vida a nuestra sangre y al fruto, Padre, que vas generando cada día. Bendito seas, porque al abrir, Señor, nuestra voz también sea el sonido de lo que sale desde los cielos de nuestro espíritu, porque, Señor, nuevamente, Padre, podemos decir, si tenemos un cuerpo, si tenemos, Señor, de tu gracia y de tu misericordia, es para pararnos, y así como nos paramos firmemente en la roca, así, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, cada día nos paramos en el umbral, y así, Señor, como nos paramos en el umbral, bendito seas porque haces válidos nuestros pies para que ese estrado, para que ese reino de justicia pueda detener, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, todas aquellas cosas que quieren ingresar a tu templo, a tu casa, a tus hijos, a tus construcciones, a tus edificaciones, a tus edificadores. Pero en cambio, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, podamos decirle sí a la roca de nuestra salvación y fortalecidos y renovados y restaurados en Cristo Jesús, dejemos que esas aguas de vida, Señor, penetren a lo más profundo, Padre, de nuestra necesidad, penetren, Señor, a lo más profundo de lo que tú nos has dado para amar y podamos darle, Señor, siempre, porque lo que tú has puesto alrededor de nosotros, señores, a tus hijos, podamos darle, Señor, lo que sale de tu roca. Y podamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, de lo que tú nos das de tus aguas, fortalecernos, Padre, pero como unas rocas vivas, Padre, que van en medio del sol incandescente, pues siguen levantando un gran peñasco, una gran sombra, Padre, y en medio, Señor, de los tiempos, nuevamente podemos romper esos ciclos, podemos romper esos tiempos y volver, Señor, a lo que David, volver, Señor, a lo que tu pacto, a lo que tus hijos, volver a la gracia y la misericordia de que tu Shabbat, tu completamiento, tu reposo, tu renovación, tu consolación, nueva, Señor, y rompen siempre esos ciclos, de esos años, Padre, de infructuoso trabajo, de infructuosa labor. Bendito seas por esas aguas de vida, porque esas, Señor, siempre nos dan de tu espíritu, nos dan, Señor, de tu gracia y tu misericordia, y abren nuestras fuentes y nos vuelven, Señor, a tu vida, a tu plenitud, a tu abundancia, que es tu vida. Y eso, Señor, es agua de vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hola, Dani, bendiciones, buenas tardes. ¿Cómo está, Marquito? Buenas tardes a todos. Bendiciones. Vamos, el Salmo 95. O si tienen alguna pregunta, por cierto, alguna pregunta. ¿Alguna inquietud? Salmo 95. Pastor, Claro, yo tengo una idea de que júbilo es alegría, ajá. sí, pero yo quisiera saber aquí, ¿qué es cantemos con júbilo? eh, O sea, a la manera de Dios tiene que ser otra cosa. eh, me pareció chévere, me parece chévere. A la manera de Dios es
cantemos con sonido de trompeta. Entonces, porque el sonido de trompeta es el sonido de la gran trompeta, como decíamos. Es un sonido de ¿Ese es el memoria. júbilo? Este es el teruá. Entonces, a ese se refiere. Cantemos, aclamemos con teruá a la roca de nuestra salvación. Entonces, ese no solo es alegría, ¿no? Sino que ese es un sonido de memorial. Entonces, es un sonido de victoria. Es, por ejemplo, se podría aplicar lo mismo para decir, ¿qué es lo que hizo que caigan los muros de Jericó? No fue el ruido, sino fue el teruá, fue la gran trompeta. Y la gran trompeta en tiempos de Jericó no solo fue lo que ellos gritaron, sino lo que del cielo, se unió del cielo y la voz del cielo y la voz de ellos. Porque si solo era la voz de ellos ya gritaron una vez y no pasó nada. Y eso usted le puede revisar. Porque hay dos sonidos importantes. Cuando ellos lo hicieron y no pasó nada, y en el otro que ahí sí hubo un teruá, y ese sí hizo que se venga. Entonces, es ese sonido el mejor es el sonido de unidad, sonido de, de memorial, sonido de renovación, que cada mes está escrito, ¿no? Que nosotros tenemos que sonarlo. Cada mes tenemos que sonarlo. El primer día de cada mes tenemos que sonar el sonido del teruá. Así que aclamemos a la roca de nuestra salvación y vengamos ante su presencia con acción de gracias. Aclamémosle con salmos, porque Dios grande es Jehová y Rey grande sobre todos los dioses. Entonces, estamos hablando de un reinado y por eso es importante mencionar pues esta parte de la roca, que estamos en los 40 siguientes días, en los 40 días siguientes de la roca. Y, y claro, lo que pasó, eh, lo que pasó con Moisés en los 40 días que subió, entonces, que subió en los 40 días siguientes, es decir, los 40 días siguientes, si nosotros lo podemos enfocar, no nos daríamos cuenta que, que es mucho del Espíritu, si no uniríamos esta parte de que el Espíritu va de la mano de la consolación. Y por eso, pues, eso es lo importante, o sea, eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? El Hijo de consolación o el Espíritu de consolación. El Espíritu de consolación. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu de consolación? ¿Qué hace el Espíritu de consolación? ¿Qué hace? Así que la roca de nuestra salvación. ¿Qué más? Entonces, muy, muy en cuenta, porque el Espíritu, el Consolador, ¿qué vino a hacer el Consolador? ¿Qué vino a hacer el Consolador? Bueno, no sabemos, hasta no irnos. ¿Algún comentario entonces de este pasaje? ¿Qué vino a hacer? ¿Qué vino a hacer el Consolador? A traernos consolación. A traernos consolación. Muy buena pregunta. Estamos delante de Dios con júbilo, con alabanza. Claro, claro que sí. Pero todo esto en cuya mano están las profundidades de la tierra, esto también son las cumbres de los montes.
Entonces, todo esto lo podemos ir enfocando por el sentido de Meribá. Así que por eso tenemos que ir a números para entender lo que dice lo que dice el salmista, o sea, la profundidad de lo que dice el salmista. ¿Por qué habla? Así que números 22. Dice, mire, números 20-23. Ya con esto, dice, partido de Cades, los hijos de Israel, toda la congregación llegaron al monte Or. ¿A dónde llegaron? Al monte Or. ¿Y qué le dice? Habló el Señor a Moisés y Aarón en el monte Or en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo le he dado a los hijos de Israel, porque vosotros rebelasteis contra mí en las aguas de Meribá. Toma a Aarón y a su hijo Eliezer y tráelos al monte Or. ¿Qué le parece? Y Salmos 95:4 también habla de los montes, dice, en cuya mano están las profundidades de la tierra, suyas son también las cumbres de los montes. Suyo es el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra firme. Venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor, nuestro Dios, nuestro Hacedor. Entonces, eso es lo interesante, lo especial de la casa del Dabar, ¿no? Y me gustó, porque la alabanza, a todos nos postró, pero ¿por qué nos postramos? ¿Por qué dice venid y adoremos y postrémonos y doblemos la rodilla delante del Señor nuestro Dios? ¿Por qué? Porque es el Bueno, estrado de los pies del Señor. ya, chévere, ¿no es cierto? Pero mire, dice, vamos por eso, entonces, suyos son los montes, les lleva a los montes, ahora vamos, postrémonos, adorémonos, doblemos la rodilla. ¿Qué le parece? ¿Encontramos esto en números? Vamos a ver en números. 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 Números 26. O sea, hago hago las preguntas o me hace las preguntas. Yo siempre prefiero que me haga las preguntas, las inquietudes que usted tenga, porque si ve, o sea, lo que lo quiero mostrar es que lo que Dios le estamos, lo que Dios le va a mostrar, ¿no? Es la profundidad de su palabra. Ya. Es lo importante, ¿cómo le explico? Ah, bueno, números 26. Y de ahí vamos con las preguntas. Moisés y Aarón fueron delante de la asamblea a la puerta de la tienda de reunión y se postraron sobre sus rostros y se apareció la gloria de Dios. ¿Qué le parece? Entonces, si es tiempo de las aguas de Meribá, ¿es tiempo de qué? También de la consolación, Es de la tiempo de gloria la de Dios, consolación. Es tiempo de la consolación. ¿Tiempo de qué más es tiempo de qué? de que la gloria seque esas aguas. Este, pero, De sí, Rocío, lo escuchamos. de postrarse, Es tiempo, es tiempo de postrarse. ¿Por qué podemos estar poder seguros? postrarse en el umbral. ¿Por qué podemos estar seguros? Por eso, digo, por eso lo que pasó en la casa del Dabar, usted puede darse cuenta. Otra vez,
de por qué es tiempo de postrarse. ¿Por qué? ¿Por qué el salmista dice se postró? ¿Y por qué aquí se postra? Nuevamente, todo esto gira en torno de las aguas de Meribá. Uno. Todo esto gira en torno de un tiempo, el tiempo de aguas. Todo esto gira en torno del quinto mes. Todo esto gira en torno, ¿qué más? En torno de lo que, en torno de lo que 40 días. gira en torno de los 40 días, exactamente. Entonces, por eso, mire la diferencia. La diferencia sustancial entre estas dos cosas. Uno, verá, estamos en el tiempo de los 40 días. Y el salmista dice, cuidado el tiempo de Meribá. ¿Ya? Cuidado el tiempo de Meribá. Y el libro de Moisés, el libro de Números, nos muestra el inconveniente. A ver, ¿cómo le ponemos? Los 40 días, en torno de estos 40 días, vemos cosas parecidas. Esa es la palabra. Cosas parecidas, pero completamente diferentes. Ya, entonces, así empecemos. Números 22 lo podemos confrontar con el Salmo 95, 91, y vamos confrontándolo así parte por parte, para ver las coincidencias. Y todo esto, ¿por qué? Todo esto por el tiempo de las aguas de Meribá. ¿Ya? Entonces, las aguas de Meribá marcan siempre un antes y un después de las aguas. ¿Por qué? El quinto mes, la característica del quinto mes son un cambio de aguas. Hay que cambiar las aguas. Y para cambiar las aguas tenemos que nosotros ver aquí. Números 20 dice, en tiempos de Meribá, vamos así, en tiempos de Meribá no había agua y se juntaron contra Moisés y Aarón. Pero el salmista dice, en tiempos de Meribá cantemos con gozo, aclamemos con teruá a la roca de nuestra salvación. ¿Sí? ¿Por qué? Los dos están hablando, o los dos están centrados en la roca. Pero para los unos, la roca no hay agua. Pero para el salmista, ¿qué dice? ¿Por qué es la roca de nuestra salvación? ¿Por qué? Pregunta, ¿qué vino a salvar? Porque si no, nosotros siempre vamos a estar la salvación. ¿La salvación de qué? ¿La salvación de qué? La salvación del espíritu, ya, de acuerdo. La salvación del alma, de acuerdo. ¿La salvación de qué? ¿Por qué vino la salvación? ¿Qué vino a salvar Cristo Jesús? Para que ya no metamos como huésped a la contienda. Ah, entonces la salvación tiene que ver con el Salvador para salvar. Y no va a salvar los huéspedes, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos que diferenciar, ya. Mía, en este mes, ¿de qué le gustaría a usted ser salva? ¿O ya es salva? ¿De qué es salva? De justamente de no volver a meter la contienda en mi casa. Ya, perfecto. De no meter la contienda en tu casa. Entonces, aquí, al hablar de la roca, está hablando de la salvación. Y al hablar de la salvación, está hablando de las aguas. ¿No es cierto? Sí. Ya. Perfecto. Entonces, ¿la salvación para qué es? Para no dejar, recuerda, ¿para qué es la salvación, Lina? No sé si me explico la pregunta.
Sí. ¿Está clara la pregunta? La salvación ya sabemos, para irnos con Dios, ya, digámoslo, pero entendamos qué es la salvación. ¿Ya? ¿Quién no va a entrar quién no va a entrar al reino de Dios? Los huéspedes. Punto, ya. ¿La salvación para qué es? La roca de nuestra salvación, dice. Entonces, ¿qué es lo Para que que vino a el salvar? corazón no se endure, para que el corazón no esté duro. Duro. La salvación, entonces, la salvación de la dureza. Mastiquémoslo un Dureza de poquito cerviz, más. la ¿Perdón? dureza de cerviz que hay en nuestro corazón. Ya. Entonces, ¿la salvación de qué? Entonces, ¿no va a entrar qué? ¿Qué tiene que entrar? La enfermedad. No tiene que entrar la dureza, dice usted, ¿no es cierto? Ajá. La dureza de nuestra cerviz. ¿Cómo se llama la dureza de nuestra cerviz en esto, en función de las aguas? ¿Cómo se llama? Se llama rebeldía, Mm. ¿ya? ¿Cómo, cómo más se llama? Bueno, ¿qué más? La roca de nuestra salvación. ¿Por qué a la roca la asocia con la salvación? Por un sentido de aguas, ¿ya? Entonces, dice, no había aguas. Y yo unamos los dos, ¿no es cierto? No había aguas. Si estaría el salmista presente, ¿se preocuparía de las aguas o se preocuparía de la salvación? ¿Por qué el salmista no se preocupa de las aguas y se preocupa de la salvación? A eso voy. Nuevamente, no estamos hablando de la eternidad, estamos hablando del tiempo de Meribá. Estamos en el tiempo de Meribá. Punto. Y el tiempo de Meribá, en el 5.º mes, o bien sube Aarón, o mejor dicho, o bien las vestiduras, o bien los santos sube, o bien se queda Aarón. Y se queda Aarón se quedó por su Meribá. ¿Ya? Así que, pregunta, ¿Aarón es salvo o Aarón no es salvo? Yo pienso que Aarón es salvo. Lo que no, lo que echaron abajo son los de Meribá. Ah, ¿y dónde quedó Aarón? Se subió. Yo diría que sí. Ah, ya ve. Bueno, continuemos. Daniel, ¿qué opinas tú? ¿Por qué el salmista ahí, viendo lo mismo, qué dijo el salmista? En lugar de decir no hay aguas, el salmista dijo la roca de mi salvación. ¿Por qué? ¿Qué le importó? Por- Porque él estaba viendo la fuente. Amén. Ah, interesante. Estaba viendo la fuente. ¿Había sequedad o no había sequedad? ¿Qué opina? Bueno, no había sequedad. Perdón, Marquito, ¿qué dijo? Si había sequedad cuando el salmista está viendo esto, ¿había o no había sequedad? ¿Veía o no veía sequedad? Claro, veía la sequedad del pueblo Claro también. que vio la sequedad. Entonces, eso exactamente, vio la sequedad. Sabía la sequedad. Está hablando de la sequedad. Está hablando. Entonces, tiene que ver las tres cosas. Vio el júbilo, vio la sequedad y vio las aguas de Meribá. ¿Ya? Así que dice, vengamos ante su presencia con acciones de gracia, aclamémosle con salmos. ¿De acuerdo? Porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses. En cuya mano están las profundidades de la tierra, tuyas también son las cumbres de los montes. Ya. ¿El salmista está viendo los montes y las profundidades? Sí. ¿Ellos están viendo los montes y las profundidades? ¿Qué opina? Pues si no han visto los montes y las profundidades, allá va Números
20. ¿Qué es lo que les dice Dios? Números 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 25. ¿Qué les dice Dios? ¿Qué les dice? Miren los montes y miren las profundidades. ¿Ya? Veinte 24. ¿A dónde será reunido Aarón? Continuemos. ¿Qué es la salvación para usted? Porque por ahí nos habíamos quedado una pregunta. ¿Qué es la salvación para ti, Daniel? La roca de nuestra salvación. ¿Qué es la salvación? Rescatar. ¿Perdón? ¿Qué es la salvación? Rescatar, Marquito. Rescatar. Entonces, aquí vemos la roca que nos rescata con todo. O sea, te rescata con todos los problemas y con todas las dificultades y con todas las cosas. O por el contrario, rescata. ¿Qué es lo que rescata? Marquito, buenas tardes. Mauricio, bendiciones, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, gracias, Marquito. Qué gusto. Igual, Coménteme. en el 24 dice, Aarón será reunido a su pueblo. Ajá. Entonces, la salvación puede ser que el Padre en su amor nos reúne eh, como a su pueblo, Continúe leyendo, por favor. porque dice, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel. Oye, ¿Qué es la salvación? El reunirnos con el pueblo de Dios, pero no aquí en la tierra. ¿En dónde entonces? Eh, Pienso yo que sería en la vida eterna con el Señor. Muy interesante. Ahora, segunda cosa. ¿Dónde Buenas tardes, estaba pastor. ¿Cómo está? Buenas Juan Vicente? tardes. Bendiciones. Yo tengo diferente en 24. Ya dígame. Dice, Aarón va a reunirse con sus antepasados. Ustedes no entrarán en la tierra que tengo dada a los hijos de Israel, pues se han rebelado contra mí, contra mis órdenes en las aguas de Meribá. ¿Ya? Porque si seguimos el contexto, la palabra del 20 en adelante ya está indicando que Aarón va a fallecer o va a ser cambiado por su hijo Eleazar. ¿Ya? Ahora, Entonces, pues, ya, para mí cambia el contexto de lo que se dice. por supuesto, pero mire, por eso la roca de la salvación nos da un sentido de salvación. ¿Y qué es la salvación? Aquí le está diciendo la salvación lo que es. ¿Qué es la salvación? Fabricio lo acaba de mencionar. Es la reunión. ¿Sí? Y Fabricio lo dice Fabricio lo dice cuando nosotros seamos trasladados al reino de los cielos. Entonces, tranquilo, yo disfruto yo disfruto la salvación. Como yo voy a disfrutar la salvación cuando me muera, entonces, simple, entonces lo que yo voy a hacer, voy a esperar al último minuto cuando me muera. Y ahí sí,
me voy a lanzar a la salvación. ¿Qué es la salvación? Marquito, pero a ver, en el sentido, yo lo digo en el sentido de que vamos a ser reunidos, pero en nuestro día a día, nosotros estamos caminando hacia esa salvación. O sea, no, no. Amén. Pero nosotros llevamos salvación. Eso es lo que le dije. ¿Ya? Entonces, la salva, por eso es importantísimo. La salvación es un asunto de aguas. ¿Ya? Porque las aguas de la contienda, ¿qué hacen? ¿Qué hicieron las aguas de la contienda? ¿Qué hicieron las aguas de la contienda? Crean confusión y duda. Confusión y duda, no. ¿Qué hicieron las aguas de la contienda? Se hunden. No les salva. No dejaron Exacto. entrar a Miren, las aguas. miren. No dejaron entrar a la... Ve. Me gustó lo que dice Mía. Directo. Cao fue eso. Repite, Mía. No les salva. Las aguas de Meribá no les salvan. ¿Contra quién contienden las aguas de Meribá? Este sí es Cao. ¿Contra quién contienden las aguas de Meribá? Vamos, ahora sí les voy a preguntar, ahora sí les voy a todo mundo, le voy a dar la oportunidad. Porque esto es importantísimo. Esto es un problema eterno, pero es un problema de ahora. ¿Contra quién contienden las aguas de Meribá? Lina. Contra mi salvación. Ya, uno. Contra mi salvación. Juan Vicente, ¿contra quién contienden las aguas de Meribá? Contra los ungidos. Contra los ungidos. Mire, resulta ser que los ungidos son Moisés y Aarón. ¿Contra quién contienden las aguas de Meribá? Verá, le estoy hablando, no le estoy hablando de la teología, le estoy hablando de mi vida, le estoy hablando de su vida, le estoy hablando de nuestra realidad. Si no cambiamos de agua, nosotros si no cambiamos nuestro concepto de salvación, usted le voy a mandar de tarea a buscar todos los antecedentes que tengan que ver con la salvación. ¿Qué es la salvación para Dios? ¿Qué es la salvación para Dios? Pero bueno, lo que sí, ahorita llegamos, estamos en el punto. Uno de los problemas de la salvación se llama aguas de Meribá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las aguas de Meribá, ¿contra quién contienden? Eso es lo que digo. Contra el Señor mismo, pues. Todavía mastíquele. ¿Por qué contra el Señor? Mastíquele a ver si me da cao a sí mismo. Por la rebeldía que nosotros ponemos, pues. Todavía no. ¿Contra quién compite? ¿Contra quién contiende? ¿Contra quién? Aquí dice que el pueblo de Israel se volvió rebelde y confrontaban contra el Señor, contra las aguas. Ya va acercándose de a poco. ¿Contra quién? Contra las aguas. Es decir, hay un conflicto de aguas. Las aguas de Meribá contienden contra la salvación, pero también contienden contra las aguas. Muy bien. Si contienden contra la salvación y contienden contra las aguas, ¿contra quién más contienden? Fabricio, algo quería mencionar. El ascenso al monte. Espérese un ratito. Fabricio. Marquito, hablamos de los ríos de agua viva del Señor. Entonces, ellos tenían conocimiento, Aarón tenía conocimiento de los ríos de agua viva. Le hago esa pregunta. Y tal vez por eso la rebeldía de él, por la falta de entendimiento, tal vez Fabricio, 40 días, Moisés arriba. ¿Y qué tuvieron abajo ellos? ¿De dónde tuvieron las aguas? No, pues ahí se vio en dónde estaba el corazón de Aarón, idolatría, empezaron a desviar. Mi pregunta es ¿de dónde ellos vivieron? ¿De dónde ellos recibieron aguas? ¿De dónde? De lo que les De la peña de Oreb. Ajá. Fabricio, por eso, qué bueno su participación, porque aquí todos tenemos que estar claritos.
ellos recibieron 40 días de la peña de Oreb. Vienen acá y frente a quién están. Números 20:11, Fabricio, ¿frente a quién están? ¿Frente a quién están? Está frente a la roca, de donde emana el agua de vida, pues claro. Entonces, por eso es interesante. ¿Quién cree que conocía mejor? ¿Ellos o nosotros? Ellos que estaban cara a cara, ellos que le veían, ellos que veían, se preguntaban, ¿de dónde sale agua? Claro. ¿Ya? Pero, Entonces, pero la pregunta, perdón, Marquito, es, ellos estaban convencidos en su corazón, porque, no sé, o sea, en el tema de salvación, la convicción que uno tiene, o sea, entonces, yo creo que ninguna muy etapa buena, puede cambiar. muy buena pregunta. Exactamente, ese es el problema. Nosotros vivimos por convencimiento. Ellos estaban convencidos, necesitaban que les convenzcan o necesitaban justamente de un real conocimiento. Ahora, la pregunta, usted y yo, ¿cómo nos damos cuenta de que estamos convencidos o que tenemos convicción? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Usted tiene una convicción o usted está convencido? Si usted tiene una convicción, ¿por qué se da cuenta? Por la llenura, Marquito. ¿La llenura de qué? Si está lleno de esas aguas. Por la llenura que hay en mi corazón, o sea, y en mi espíritu. Y se ir a mezclar. Exactamente. Entonces, perfecto como lo dice usted. Pero ellos estaban llenos de qué? De convencimiento. De Meribá. A ver, Fabricio, todos los días tomaban desagua. 40 días tomaron desagua. Y aquí no solo 40 días, sino 40 años, porque este momento ya pasaron no solo los 40 días, ya pasaron 40 años. Y todos los días tomaban desagua. Todos los días tomaban desagua. ¿De qué estaban llenos, Fabricio? En este caso de la rencilla que tenían en su corazón, pues. Entonces, en contra de la entonces Fabricio, gracias, sumamente importante. Pero por eso le digo, tomaban todos los días, 3 veces al día, a veces hasta se empachaban de esa agua a pesar de estar en el desierto. Tomaban como en este calor, tomaban 3 veces, se hidrataban. ¿Y estaban llenos de qué, Fabricio? ¿De qué aguas estaban llenos? de rebeldía en contra de lo que tuvieron que vivir. Perfecto, completamente de acuerdo. Entonces, esto no es por cuestión de llenura. Porque estamos... Claro, Marquito. Ahora, llenura por llenura, claro. Eso es lo que le digo. Eso es lo que le digo. Pero si le pregunto a Erika y si les pregunto a los demás, ¿cómo me doy cuenta que estoy lleno? ¿Cuándo me doy cuenta que estoy lleno? ¿Cuándo? ¿A Dios le interesa que usted esté lleno o qué le interesa más que usted esté lleno? Porque se llenaron de pan, se llenaron de maná, le salía hasta por, le salía hasta por las dudas. Porque ya estaban hartos del maná. Se llenaron de esta agua, pero en vez de llenarse de esta agua, estuvieron hartos de esta agua. Entonces nosotros nunca debemos confundir que el Espíritu Santo no vino para llenarnos. ¿El Espíritu Santo vino para qué? ¿Por qué? Porque la llenura que nosotros conocemos como llenura, a veces ya es el colmo. ¿Sí o no? En el desierto ya el colmo del maná, pero nunca se llenaron. ¿Por qué no se llenaron? ¿De qué estaban llenos? Entonces, por eso, gracias Fabricio, porque ellos estaban llenos de qué? Ellos estaban llenos de amargura. Ellos estaban llenos de qué? Ellos estaban llenos de rebeldía. ¿Estaban llenos de qué?
Ahora sí. Entonces, ¿contra quién contendían? Juan Vicente ya me dijo, tenemos dos, contra esas aguas y contendían contra su salvación, contendían contra esas aguas, contendían contra la llenura. Porque ellos se colmaban, pero nunca se llenaban. ¿Sí o no, Fabricio? Ahí tal vez utilizando la misma palabra. Estaban más que convencidos, pero nunca se llenaban. Porque estaban llenos ¿de qué? Estaban llenos de esas aguas amargas. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Voluntarios, ¿contra quién contendían? Contendían contra Dios y uno mismo. Entonces, por eso yo le quiero poner un nombre. Contendían contra la roca. No pueden contender contra Dios. Nadie se atreve a contender contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nadie se atreve a contender contra Dios? ¿Por qué nadie contiende contra Dios? Porque están llenos de contienda. Y el momento que está lleno de contienda, ¿qué pasa si contiendo con Dios? ¿A Dios cómo le voy a ver? Yo soy digno. Ni Satanás no es tan bruto, perdón la palabra, de que quiera contender con Dios, pues. ¿Me explico? No es tan sabio, mejor dicho, Satanás es tan sabio que no va a ser capaz de contender con Dios, pues. ¿Por qué? Porque está lleno de contienda. ¿Y la contienda qué produce? ¿Qué produce la contienda? ¿Qué produce El la poder, contienda? el poder de Alejamiento. ellos. Fabricio, Alejamiento. deme cao. Por eso digo deme cao. La contienda produce ganadores y perdedores. La contienda produce derrotados y derrotadores. ¿Y qué tal en su casa si hay la contienda? ¿Qué tal? Facilito. Cuando usted gana una contienda, ¿sí o no que se transforma en el primer perdedor? ¿Sí o no? Cuando usted tiene la razón en la casa, se transforma en el primer perdedor. ¿Por qué? Porque su esposa le va a decir, su novia le va a decir, sus hijos le va a decir, me ganaste, ¿por qué me ganaste? ¿Por qué les gana usted? Fabricio, ¿por qué les gana usted a su novia y a sus hijos? ¿Por qué le gana? ¿Por qué les gana? Porque tengo más argumentos, pues, No, pues, porque usted tiene más contienda. Y los otros simplemente van a decir, sí. Por eso esa es la diferencia. Mire la contienda en el salmista, mire la contienda en el salmista, mire la contienda, mire. Primero vamos a ver la contienda en Moisés y Aarón. Ya. Aquí está la contienda. Números 26:6. ¿Cuánta contienda tenía Moisés y Aarón? Mire. Lea, alguien que lea en voz alta, por favor, yo estoy animándome, a ver si alguien se anima. Nancy, Números 26. ¿Cuánta contienda tenía Moisés y Aarón? ¿Cuánta contienda tiene usted? Y aquí va la pregunta, porque si no me hacen preguntas, yo sí les hago preguntas. Y si no me ponen KO, ahí vamos con KO. KO Sports Center, por si acaso. A ver, ¿cuánta contienda tenía? Números 26. Sí. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. ¿Cuánta contienda tenían? Mire la diferencia. No me conteste, antes de que me conteste, mire la diferencia. Vamos a Salmos. Salmos 95. Salmos 95:6. ¿Cuánta contienda tiene este hombre? Mire la diferencia entre los dos. 95:6. Si estoy levantando la voz, por favor. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Ya?
¿Cuánta contienda tiene el salmista? ¿Cuánta contienda tiene? ¿Cuánta contienda tiene? Alta. ¿Ah? Alta Poco. contienda. Rocío, ¿alta o baja? Fabricio, ¿alta o baja el salmista? El salmista reconoce quién es el Padre. Yo creo que no tiene A ver, confianza. un ratito. ¿El salmista reconoce quién es el Padre o él se reconoce? Claro que reconoce su condición delante del Padre, sería. Ya. Ahora, ¿quiénes le adoran? Los que caen cao, los que tienen tanta contienda y usted cae derrotado delante de Dios. Aquí el salmista está cayendo derrotado delante de Dios. Lea el Salmo 1, lea el versículo 1. ¿Está derrotado delante de Dios o por el contrario está bien parado delante de Dios? No, pues es un cántico de alabanza y de adoración. Ah, entonces por eso está lleno de contienda. Cuando está lleno de contienda, está lleno de triunfo o de derrota. Este no está lleno de triunfo y de derrota. Este se cree. ¿Cómo se cree? Este es un nefilim, Está ¿no? fortalecido. Se cree. Este salmista se cree un hijo. Un O hijo. se cree un nefilim, o se cree un Otro sí. gigante. El nefilim, el otro sí. Ahora vamos con Moisés y Aarón. Aarón se cree en nefilims. Vamos, lea la Biblia. ¿Cómo cayeron? Cayeron cao. ¿Quién les derrotó? La gloria. ¿Quién les derrotó? Les derrotó la gloria. ¿Quién más les derrotó? El Salvador. La roca. No, ¿quién les derrotó? Las aguas de Meribá. Eso les derrotaron a ellos. claro, Porque claro. las aguas de Meribá, cuando les dieron las aguas de Meribá, ellos cayeron o no cayeron derrotados. Pero por Dios, ¿dónde Sí. está? Por eso ahí dice, ¿dónde está? 20, ¿qué era? Ah, ya, 26. Por eso ahí dice, no dice se postraron, ahí dice cayeron sobre sus rostros, cayeron. No dice se postraron, no dice adoraron la Biblia, dice hicieron nafal. ¿Quiénes hacen nafal? Los nefilim. Los nefilim hacen nafal porque los nefilim también se caen. Porque se creen poderosos, pero no tienen sanidad. Se creen poderosos, pero están llenos de amargura. Se creen poderosos porque se creen los ganadores de la contienda. ¿Ya? ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, este es un problema. Porque si en su casa está la contienda, a ver, va a caer sobre su rostro. Si su esposa, si sus hijos le echan abajo su argumento, le echan abajo su posición, ¿sí ha caído o no ha caído? ¿Ha caído ante otros? ¿Ha caído o no ha caído ante la contienda? ¿Por qué? Porque ha contendido contra la roca. Y esa roca, resulta ser que esa roca está llena de contienda, porque la contienda no es agua, la contienda es una roca. ¿Me expliqué? ¿Ha caído o no ha caído ante esa roca? ¿Y esa roca qué le hace? Esa roca le aplasta, esa roca le hace añicos. ¿Y qué tiene que hacer usted? Tiene que postrarse. Entonces en la casa, escuche, en la casa, en lugar de haber hijos, hay postrados. Ahí sí me cachó. Cao. En la casa hay postrados. Postrados. Y cuando no están postrados, ¿cómo están? Están sanitos, están nefilim, están poderosísimos. Pero ¿cómo se da cuenta de un nefilim? ¿Cómo se da cuenta de un sanador? ¿Cómo se da cuenta de un gigante? Un gigante se da cuenta el momento que cae postrado. ¿Sí? Entonces, cada vez que usted cae postrado ante Dios, ¿qué le dice Dios? Uy, bravo, pero qué humildad. Ya llegué, ya la gloria de Dios, ya vine a aplastarle. Miren qué humildad como cae.
¿Qué le dice Dios? Alguien que se postra sobre sus rodillas, o mejor, alguien que se postra sobre sus rodillas, ¿qué le está diciendo a Dios? ¿Ah? ¿Qué le está diciendo a alguien que se postra? ¿Qué le está diciendo? El único que se postraba 3 veces al día. ¿Sabe quién era? El que lo hacía sobre sus rodillas y lo hacía. Daniel. Ajá. Daniel. ¿Por qué? ¿Por qué se postraba Daniel? Reconocía pues su roca, sus aguas. Exactamente. Entonces, cuando usted se postra, ¿qué está diciendo? Escuche. Soy Nefilín. Está diciendo, yo tengo rodillas, yo tengo bendición, y mis bendiciones, yo soy una bendición que se apoya sobre mi bendecidor. ¿Escuchó bien? Porque si no dice eso, si no lleva bendición, si no se apoya en sus bendiciones, ¿qué va a decir? Soy un postrado. Y cuando diga soy un postrado, ¿Dios qué le va a decir? De mí no te preocupes. ¿Por qué? Porque te vas a reunir con tu pueblo. ¿Y cuál es tu pueblo? ¿Cuál es tu pueblo? Vas a tener en tu casa, vas a tener postrados. ¿Vas a tener qué? Al lado tuyo vas a tener una postrada. Y se va a postrar. Y después te va a hacer postrar. Y tus hijos te van a postrar y te van a hacer postrar. ¿Cao? Chao. Fabricio. Cao. Tremendo, Marqués. ¿Cao? Tremendo, sí. Entonces, ¿qué es la salvación? ¿Por qué es la roca de mi salvación? ¿Por qué? Vino a salvarles a los postrados. Porque llevamos salvación. Llevamos bendición. Entonces tiene que replantearse lo que es la salvación, porque Dios no le va a salvar sus postraciones, no le va a salvar bien, ni a Moisés ni a Aarón. Y nuevamente lo que les preguntaba el domingo, ¿por qué Aarón? ¿Por qué Aarón? Si todo el embrollo lo lleva a cabo Moisés, ¿por qué Aarón? ¿Cuál de los dos era el más postrado, pues? ¿Cuál de los dos llevaba más conflicto? ¿Y cuál de los dos se quedó más calladito? Y se quedó más calladito como una roca, se quedó petrificado. Aarón. Y no dijo ni chus ni mus. ¿Cómo? Una pregunta, pastor. Juan Vicente, con gusto. ¿Y Aarón no era levita? ¿No era sacerdote? Claro. Aarón no era levita, el sacerdote. Claro. Es hermano de Moisés. En cierta manera, la santidad, los ritos, las cosas que hacen. Entonces, yo creo que fue por ese lado. Pero por eso, ¿contra quién contendió? Ahora preguntémosle a Aarón, como dice Juan Vicente, ¿contra quién contendió? ¿Contra quién? Contendió contra su roca, contendió contra su salvación, contendió contra su hermano, contendió contra él mismo. De manera que cuando le quitaron las vestiduras santas, cuando le quitaron el sacerdocio, ¿qué había por dentro, Juan Vicente? Una contienda. Exacto. Y ese rato que le quitaron las vestiduras, ¿qué pasó? Fue reunido con su pueblo. ¿Cómo se llamaba su pueblo? ¿Cómo se llamaba? Postrados, postraditos. Entonces, por eso, bendito sea que se lleve Dios todas esas aguas, que se lleve todas mis postraciones y que me haga postrar, obviamente me haga postrar delante de Él, pero Él nunca me va a hacer postrar sin dejarme
volver a levantarme para que no vuelva a ser un postradito, sino para que camine, me asiente, como dice Lina, pero como lo dice Daniel, como lo hacía Daniel, parado firmemente en quién soy yo. Yo soy una bendición. Yo vine como bendición y yo me postro por ser bendición, dándole bendición a esta tierra y levantándome para hacer bendición en mi caminar. Amén. Entonces, todavía, ¿sí ve? Todavía no entramos a la consolación, sino ahorita hemos entrado a la postración. Postración. Vino la gloria. Es decir, mire, chéverísimo. Viene la gloria de Dios. ¿Y qué cree que viene la gloria de Dios? El momento que viene la gloria a su vida, ¿qué cree? Ven, aplastado, postrado y cae postrado. La gloria de Dios vino para levantar o vino para aplastar. Sí, vino para aplastar. ¿A quién vino a aplastar? Pregúntele. A Aarón y a Moisés. La gloria, ¿a quién le aplastó? Números 26. ¿A quién le aplastó la gloria de Dios? ¿A quién le aplastó? A la contienda. A la contienda. Al bronce. Uno. ¿A quién más le aplastó? A la cabeza volteada, pues a la cabeza volteada. Le aplastó a la vid de Sodoma. ¿A quién más le aplastó la gloria de Dios? ¿A quién le aplastó? A los postrados. A los postrados, exactamente. Lo hueco. A los postrados. ¿Pero qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Les vio lo postrado que eran? ¿O les vio lo que Él les hizo? ¿Cómo les hizo? Números 26, ¿qué hizo? ¿Qué les dijo? Números 26 del principio, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Les levantó la vara o les levantó la cabeza? ¿Les levantó un palo seco o les hizo mirar a la roca de su salvación? ¿Les levantó una salvación de una esclavitud? ¿O les vino para que hacerles caminar y reunirles con su pueblo y llevarles como su pueblo? Amén. ¿Qué les dijo? ¿Toma qué? Les dijo, toma un palo seco o toma de la vid verdadera. Sea un cetro. Exacto. Ahora entiende por qué el cetro. ¿Por qué tiene que sanar el cetro? ¿Ah? Les dijo, tú, coge del palo seco. Coge del palo que reverdeció. O estira tu mano y cógete de mi cógete que yo soy tu vara. Coge que tú en tu mano no tienes un palo, tienes un cetro. Porque 40 años te di a los niños y los niños 40 años, ahorita se terminó el periodo de los 40 años y de los 40 años. En 40 años, ¿cómo tenía que estar esa vara? ¿Cómo tenía que estar esa vara después de 40 años? ¿Cómo está la vara después de los 40 años? Esa pregunta está hermosa. Mauricio, después de 40 años, ¿cómo tenía que estar la vara? Si hubiera sido de la forma correcta, debería haber sido una vara de mando y de control. Otra vez, una vara de mando por contienda, por favor. ¿Ya ven? De Son fruto. cositas, pero ¿cómo tenía que estar esa vara? De fruto. De fruto, amén, amén. ¿Cómo tenía que estar esa vara? 40 años. ¿Cuál fue la orden para esos 40 años? ¿Cómo tenía que estar esa vara? Katia, ¿dónde está Carmita? ¿Cómo tenía que estar esa vara 40 años después? ¿Cómo? Extendida, levantada. Amén. Nancy, ¿cómo tenía que estar después de 40 años? Ahora, ¿cómo tiene que estar después de 40 días? ¿Cómo tiene que estar? Para que no espere 40 años, ¿cómo tiene que estar? ¿Cuál fue la orden? Reverdecida, Marquita. Reverdecida, casi. Amén. ¿Cómo Renovada. tiene que estar después de 40 días la vara? ¿Cómo tiene que estar? Con En agua. bendición. En bendición. Tiene que estar.
Tiene, exacto, amén. Tiene que estar como agua. Y si está como agua, tiene que estar como roca. Y si está como roca, tiene que estar como cetro. Como cetro, por Dios. Gobierno. Como cetro, por Dios, como cetro. Porque 40 años, después de 40 años, antes de los 40 años mismo les dijo, sus hijos van a ser ¿qué? Cetros de justicia. Gracias, Lina. Gracias. Sus hijos van a ser cetros de justicia. ¿Cuáles hijos? Mis hijos. O los hijos de Dios. Nosotros. Hijos de Dios. Y si yo soy un hijo de Dios, ¿qué estoy dando? ¿Un cetro o un palo viejo? ¿O una postración? ¿O soy un postrado? Dando la sanidad, la salvación. Entonces, ¿qué necesito? Entonces, exactamente, eso es salvación, eso es salvación, eso es salvación. Porque eso es sanidad. Y así me den, y así me den toda la contienda, y así me aplasten como mosco. Así llore y grite. Dios no va a parar. Dios no va a parar. Ni tampoco Dios va a esperar a que me muera. Dios me va a reunir con su pueblo. Amén. ¿Y sabe cuál es mi pueblo? Mi casa. Pues. Mira, pues. ¿Y sabe cuál es mi pueblo? Mis hijos, pues. ¿Y sabe dónde está el reino de Dios y justicia? En mi Jerusalén, pues. ¿Y sabe dónde está mi Jerusalén? En mi monte, pues. Pero, Marquito, de los 10 días, ahorita nosotros ¿en qué día estamos? Porque dice al 10º día del 5º mes. buena pregunta. En la tienda de reunión, justamente, en la tienda de reunión es en el Moed. Y ahora estamos ¿dónde está mi teléfono? Ya estamos cerquita del Moed importante. Ya pasamos el primer Moed. Pasamos del primer día del 5º mes, pero ahora nos toca el del 10º día. Muy buena afirmación. Pero existe o no existe Moed en el calendario humano, en los cielos, ya sabemos lo que está haciendo Dios. La tienda de reunión, en el Moed. Entonces, en el Moed, en su casa, este 10, ¿usted qué va a hacer? Levantar la cabeza. ¿Qué va a hacer? Leer el Salmo 95. ¿Qué va a hacer? Leerlo o vivirlo. ¿Cómo estamos? Cao. El viernes creo que es el Shabbat, mire. Espera. Creo. El 10. 10. Exactamente 10. Es el jueves en la tarde empieza. Es decir, el Shabbat que nosotros nos conectamos, ahí empezamos con oración y levantando la cabeza y completando el 10º día. Es decir, usted va a tener el privilegio de hacer tienda de reunión en su casa, mirando si agacha la cabeza, va a tener el privilegio de cambiar esos lamentos por un verdadero Shabbat, va a tener el privilegio para que venga al Shabbat ahora en nosotros y nos reunamos como pueblo y aclamemos. Doblando rodillas en el cetro. Amén. Por eso el domingo, mire, el domingo, ¿quién le dijo? ¿Quién le dijo a Lina? ¿Quién le dijo a Marco? ¿Quién le dijo a Pau? ¿Quién le dijo a Mía que se arrodille? ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo al Juan que haga la alabanza como la que hizo? ¿Quién le dijo? El Salvador. La roca de nuestra salvación. ¿Y qué hizo la casa del Dabar? Nos postramos. Somos Cetro. Adoramos en bendición, con bendición y para bendición. Y le quitamos la palabra rodillas, porque si no ya uno está grabado aquí.
pero le ponemos la palabra correcta, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque por cada vacío de la casa del Dabad, hay alguien que lo llena, pero lo llena ¿para qué? Para mostrar todas las llenuras, porque ninguna de las llenuras le sirven si no tiene un completamiento. Erika, esa es la que me faltaba. ¿Sí o no, Erika? ¿Llenura o completamiento? Completamiento. Completamiento con fuego santo, mi Marquito. Amén. Entonces, ellos estaban llenos, pero incompletos, ¿verdad? Sí. Llenos de maná, llenos de pan del cielo y llenos de agua de vida, pero incompletos. Porque nadie les dijo que la llenura no es para que usted se colme, sino la llenura es para que usted complete. ¿Y con quién se completa? ¿Con quién se completa? Con la roca de nuestra salvación. Entonces, el medidor de las aguas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el medidor de las aguas? Fuentes de agua de vida. No, el medidor de las aguas se llama mi completamiento, pues. Ah. Puede estar lleno del Espíritu de Dios, pero si estoy incompleto con mi novia, estoy incompleto con mis hijos y estoy incompleto en el tiempo porque ni siquiera sé en qué tiempo estoy, ¿Dios qué le va a decir? O mejor dicho, usted qué va a decir, no me ha revelado. ¿Y Dios qué le va a decir? Estás en completa contienda. Exacto, estás en esas aguas, ¿cómo vas? Estás lleno de esas aguas y tu corazón está más duro porque está hecho roca. Ya le cachó. Pero feliz porque estás cantando, alabando y porque estás ahí postrado, es la palabra, postrado ante el trono de Dios. Imagínese postrado ante el trono de Dios. ¿Qué le dijo? ¿Le doy la última? No, ya, el Shabbat le damos la última. Me hace acuerdo para darle la última. ¿Qué le dijo Dios a los postrados? Lea en Números. ¿Y qué le dijo a los de Meribá? ¿Qué les dijo a los postrados? ¿Qué les dijo? Lea. ¿Ya? Y el viernes y el Shabbat me comenta. ¿Cómo estamos? ¿Hay alguien postrado? Katia, ¿cómo está? Con fuego santo. Mauricio, Juan Vicente, Daniel, Nancy, Lina, Rocío, Carmita. Con la roca. Pastor, perfecto. Con Completa. bendición, Marquito. Amén. Amén. Ya ve. En vez de quedarnos como Aarón, ahí, hechos rocas. Durísimos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Dónde está? ¿Sí o no, Erika? Sí, Marquito. Si nos dieron pies es para caminar. Cualquier parecido con la realidad, pero nadie nos hace caos. Dios, en el nombre de Cristo Jesús, si nos llena, pues es para decirle justamente, a esos es que decirle basta, pero a las aguas son nuevas y mi pueblo es nuevo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas porque nos da, porque con bendición y en bendición, con todo lo que tú estás haciendo, Señor, hoy nos levantamos, Padre, para hacer de este tiempo nuestras aguas, hacer las oraciones, de nuestra oración, hacer la consolación, hacer el espíritu, hacer la verdad, pero sobre todas las cosas hacerles tu pueblo, hijos e hijas tuyas, Padre. Por eso yo pido perdón a mi novia, a mis hijos que a veces me tienen miedo, que me tienen susto, a la casa del Dabal que a veces también se asusta. Pero bendito seas en el nombre de Cristo Jesús, que esto no es por cuestión de susto, sino nuevamente, Señor, levantas tu Dabar, tu palabra, y me dice, levanta tu voz, levanta tu cetro, camina, porque si caminas conmigo, pues
los demás también están caminando conmigo. No tengo que jalar a nadie y convencer a nadie. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por tus hijos, por la casa del Dabar, que Señor, de todo este tiempo, de todas estas aguas, vuelven a ser rocas vivas, y bendito seas porque esas en medio de este sol son el peñasco de gran sombra que mueve espíritu hasta que se junten tus aguas. En el nombre de Cristo Jesús, y bendito seas por este día jueves, que Señor es el 10º día del 5º mes, y que es un Moed tan glorioso, porque es Moed de hijos, Moed de tesoros, Moed de mover el espíritu, Moed, Señor, de hacer que esas aguas de contienda y esas contiendas contra la roca de nuestra salvación le golpeen, se parta y se hunda, quede cao. Pero en el nombre de Cristo Jesús, en cambio, nosotros podemos decir, nuestra roca es nuestra salvación, es la de nuestro Salvador, porque ha hecho brotar, en lugar de un corazón de piedra, un corazón de carne, que es un corazón de unidad. En el nombre de Cristo y en unidad de espíritu. Amén. 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 Bendiciones, un abrazo. Gracias. Amén. Amén, Katia. Gracias por todo. ¡Oh, precioso! Gabriel. Ah. Gabriel. Gabriel. Esa cara. Hola, Katia, ¿cómo está? Cuídese mucho. Saludos también a Andrea, por favor, Juan Vicente, un abrazo a todos. A todos y a todas en la casa del Dabar, extiéndale siempre un abrazo. Bendiciones, chicos, ya nos vemos, hasta luego. Bendiciones a todos.